En el mensaje anterior hablamos de la voz de Dios versus la voz del Satanás. ¿Recuerdan? El domingo pasado. Y si alguien no pudo venir por alguna dificultad, lo único que tenés que hacer es ir a YouTube, poner Demecon en el canal de Demecon, así, y ahí va a aparecer la voz de Dios versus la voz de Satanás. Hoy apareció ya, o sea que lo podés ver, porque tiene mucho que ver el mensaje anterior con el que sigue. Esta es la continuación del mensaje anterior. Así que hoy abordamos la segunda parte del mensaje, la voz de Dios versus la voz de Satanás. Pero antes vamos a repasar brevemente los puntos principales para continuar. Como es una especie de serie, vamos a recordar qué aprendimos en el mensaje anterior. 1. Dios le habló al hombre y éste entendió lo que le decía. Dios es el ser comunicativo por excelencia. Dios le habló al hombre. Y alguien dirá, ¿y a mí no me puede hablar? Sí, esta mañana te va a hablar, te está hablando a través del mensaje de la palabra de Dios. 2. Satanás usó medias verdades. Medias verdades. No es todo mentira, sino que mezcla verdades con mentiras para que puedas ser engañado. Usa la palabra tergiversada y también miente. Es el padre de la mentira. 3. El error de la mujer, de Eva, fue escuchar a Satanás y dialogar con él. Alguien dirá, bueno, pero ¿me puede hablar Satanás? Continuamente, a través de una persona, a través de una circunstancia, a través de una noticia. Ya vamos a ver que te puede hablar a través de una persona, generalmente los más allegados, ya vamos a ver más adelante. El error de la mujer fue escuchar a Satanás y dialogar con él. 4. Satanás mintió, contradijo a Dios, sembró dudas y creó entusiasmo, creó expectativas, porque todo lo que Satanás ofrece, te lo ofrece en un paquete con papel de celofán, moñito y buena presentación. ¿Qué hay dentro? Veneno mortal. Pero como luce bien la oferta y la expectativa que produce, el ser humano se engancha y le puede ocurrir a cualquiera. Así que esos son los 4 puntos principales que abordamos en el mensaje anterior. Ahora continuemos con el mensaje de hoy, en que veremos en quinto lugar: la mujer escuchó la voz de Satanás y fue engañada. La mujer escuchó la voz de Satanás y fue engañada. En Génesis capítulo 3, versículo 6, estoy usando la Reina Valera contemporánea. Génesis 3:6 dice: la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. ¿Qué aprendemos de este versículo bíblico? No tuvo en cuenta la voz de Dios. No tuvo en cuenta, porque ellos habían escuchado la voz de Dios. Y se dejó engañar por la voz de Satanás, que le habló a través de una serpiente. Eso nos puede ocurrir a cualquiera, que la voz de Dios quede relegada a un segundo plano. Porque a veces estamos distraídos, a veces estamos tan absortos en nuestros problemas, y Dios nos puede hablar a través de muchas cosas, especialmente a través de su palabra. Un hermano consagrado, santo, temeroso de Dios, te puede hablar. Te puede hablar a través de la circunstancia, te puede hablar a través del Espíritu Santo cuando estás en oración, te viene una convicción íntima, en algunos casos hasta con voz audible interiormente. Dios habla, pero el asunto es si nosotros escuchamos o estamos distraídos. Así que podemos escuchar la voz de Dios a través de distintos medios guiados por lo que yo he mencionado. El versículo 6 dice: vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí ella empezó a especular. En vez de recordar lo que Dios le había dicho, que no comieran de ese árbol,
ella empezó a razonar. Dice que vio el árbol. Y antes lo había mirado, pero ahora lo vio con unos ojos de apetencia, de cómo será, y si lo pruebo. Apetecible a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Escuchó la voz de Satanás y se dejó seducir por él. Porque la voz de Satanás es seductora. Satanás no se va a presentar como algunos dibujos con un tridente y vestido de rojo. No. Se va a presentar muy hermoso, como alguien que desea tu bien. Así que se dejó seducir por él. En Génesis 3:5, que ya lo habíamos estudiado, Satanás le había dicho: Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Él había caído eso cuando era Lucifer. Quería ser como Dios y aún más que Dios. Y ahora quería que la raza humana también cayera en el mismo pecado en que él cayó. Eso ocurre cuando escuchamos, como dijimos, a algún emisario de Satanás, algún enviado de Satanás. Y no vamos a pensar en un brujo, en un curandero, en un satanista, porque a esa gente nosotros vamos a rehusar tener relación con esa gente. Así que su emisario puede ser alguien cercano a nuestra vida, algún familiar, alguna persona que tenga influencia en nuestra vida. Así que eso no va a usar el enemigo. Yo quiero que recuerde que Satanás lo usó a Pedro para decirle a Jesús: Señor, eso no te puede pasar, no te vayas a Jerusalén, te van a matar. Yo estoy parafraseando el mensaje. Y Jesús lo captó en el acto y le dijo: te reprendo, Satanás, no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres. No era Pedro quien hablaba, sino que Satanás usó la boca de Pedro para oponerse a los planes de Dios. En medio del sufrimiento de Job, por ejemplo, usó a su propia esposa. Yo creo que todos van a recordar, porque conocen la Biblia. ¿Qué le dijo su esposa? ¿Aún retienes tu integridad, tu fidelidad a Dios? Maldice a Dios y muérete. La esposa. Eso está en Job capítulo 2, versículo 9. ¿Qué te parece? Si era una extraña, no le iba a llegar mucho ese mensaje, esa voz del diablo. Pero usó a la esposa para que él renegara contra Dios y para que él maldiga a Dios y que se muera de una vez. ¡Qué consejo! Mira si tu esposa te hace consejo, o si tu esposo te hace ese consejo. La voz de Satanás la motivó a Eva a seducir a su marido. En el versículo 6, Génesis 3:6, la segunda parte del versículo 6 dice: tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Generalmente no pecamos solo. El que comete un desliz, el que comete un pecado, el que está en rebeldía, el que tiene algo que no está malo, quiere compartirlo con alguien. ¿Vos vas a votar en contra? Sí, yo también. ¿Y vos en qué vas a votar en contra, por favor? Y no sé, vos estás en contra. Cuando se decide, estoy poniendo ejemplos así de paso. Así que generalmente no pecamos solo, hacemos partícipe de nuestro pecado a otro o a varios. Mirá, Satanás en el cielo, ¿qué trabajo habrá tenido? Dice que a una tercera parte de los ángeles, de los millones de ángeles, los convenció para que se rebelaran contra Dios. El pecador, el rebelde, no quiere ser solo. Te va a decir: pero vos no te diste cuenta que esto no conviene. No, vos no hagas caso, no le hagas caso a Dios, no le hagas caso al pastor, nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos parece, está equivocado. Che, no lo había pensado, Y bueno, avisarle a los demás, yo le aviso a los otros. Y cuando nos damos cuenta, el mal se empieza a expandir. ¿Te habrá pasado? Hay que tener cuidado. El que peca no se conforma con él ser él solo. El engaño es muy contagioso. En cambio, la verdad cuesta creer. Por eso las sectas y las doctrinas equivocadas crecen. Y dicen: ¿qué mucha gente tiene? Porque el engaño es fácil de creer. Las verdades cuesta creer. Más la gente le cree a Satanás que a Dios. ¿Sí o no? Sí, hermanos, así ocurre. Así que ahí tenemos. En sexto lugar,
La voz de Dios a través de sus conciencias los avergonzó y se cubrieron. La voz de Dios a través de sus conciencias los avergonzó y se cubrieron. Dios puso dentro del ser humano algo que se llama conciencia. Y aún el que no es creyente, el que no conoce a Dios, cuando procede mal, cuando actuó injustamente, cuando trató mal a alguien, inmediatamente hay algo, parece que en la zona del corazón, algo que te oprime y te hace sentir mal y te hace pensar, pero ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? Es la voz de la conciencia. Pero la conciencia también se puede endurecer, se puede cauterizar. Perder sensibilidad quiere decir. Cuando la conciencia nos habla de parte de Dios y nosotros no le hacemos caso, bueno, nos va a hablar por segunda vez en otra ocasión, no le hacemos caso, la conciencia se va endureciendo y finalmente pierde toda sensibilidad. Pero Dios puso en el interior del ser humano la conciencia para avisarnos cuando procedemos bien o procedemos mal. En Génesis 3, versículo 7 leemos: en ese instante se les abrieron los ojos a los dos, Adán y Eva, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Antes vivían en santa inocencia, pero ahora marido y mujer es como que tenían vergüenza de sí mismos y sobre todo vergüenza de Dios de estar desnudo. Y Dios los había creado. Es igual que tu hijo, lo bañaste de bebé, por allí tienen 5 años, y estoy familiarizado con el tema, me río de lo que pasa. Mi nieto más chiquitito dice: abuelo, no me mire mis partes íntimas, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Y lo conozco desde que nació. Bueno, y es un nenito, pero bueno, él en broma, en serio, pero él ya empieza a tener conciencia de lo que hay que mostrar y de lo que no hay que mostrar. Las consecuencias de la desobediencia fueron instantáneas. Las consecuencias de la desobediencia fueron instantáneas. A veces vos tomás un medicamento y no te hace rápido efecto, pero tomás un vaso de veneno y al ratito caes muerto. Las consecuencias del veneno, de la desobediencia, son instantáneas. En la primera parte del versículo 7, fíjate lo que dice: en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Un niño es inocente. Un niño es inocente cuando es chiquitito. No se puede decir a qué edad. Pero la inocencia, yo recuerdo en otras épocas, se conservaba hasta más grande. A veces teníamos 10, 12 años y todavía éramos inocentes. Hoy un niño de 7, 8 años ya tiene su picardía y tiene sus malicias, porque en la televisión ve cosas que no debe ver, porque escucha en su entorno cosas que no debe escuchar. Así que un niño es inocente, pero a medida que crece va perdiendo la inocencia y comienza a actuar maliciosamente. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los padres? ¿Qué dicen los abuelos? Al principio no sabe lo que es mentir. Van creciendo y ya empiezan las mentiras. Por esto, por lo otro, por lo... ¿De quién aprendió? No sé, en casa no se habla mentira. ¿Y dónde pasa el chico? La mayor parte del tiempo pasa ¿dónde? En casa. Suena el teléfono y el papá le dice: decile que no estoy. Dice mi papá que no estoy, le dice el chico. Pero no está. Y sí, recién me dijo que no estaba. Bueno, inocentemente ya estaba mintiendo, asesorado por el padre. Por eso Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos 10, versículos 14 y 15. Está hablando de la inocencia, de la niñez. Y en otra ocasión, yo quiero que preste especial atención a este pasaje. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18, 1 al 3. Y yo le digo a los calvinistas que me están mirando, que creen que la salvación no se pierde: salvo para siempre, salvo.
Tal vez nunca leyeron el pasaje que Jesús le dijo a sus propios discípulos, a los apóstoles. Le dijo, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no van a entrar al cielo. Entonces la salvación es condicional. Somos salvos siempre y cuando perseveremos fieles hasta el final, como dice nuestro lema. El que persevera fiel hasta el final, ese es salvo. Fuimos salvos en esperanza, pero la esperanza que se ve hay que esperarlo. Eso dice la Biblia. Así que hay que perseverar fieles y firmes. Así que los calvinistas están muy equivocados. Salvo para siempre salvo. Y si cae en fornicación, adulterio, no, pero él es salvo, él va a entrar al cielo. Dios santo, cuánto veneno, cuánta mentira, cuánto embuste. Por eso hay una vida libertina de parte de muchos cristianos. Así que su sentimiento de culpa hizo que se cubrieran. ¿Te diste cuenta? A partir de que se sintieron culpables, se cubrieron. Dice la segunda parte del versículo 7, entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Ahí están, los primeros modistos, ellos se tejieron con hojas de higuera, se hicieron su ropa. Nuestros sentimientos de culpa y tomar conciencia que hemos pecado hace que nos cubramos con excusas y huyamos de Dios. Nosotros no tejemos hoja de higuera, pero tejemos con otras hojas. ¿Qué cosa? Excusas, negación de lo que hicimos, hojas de higuera, entre comillas, mentiritas. ¿No pudiste? No, sabes que no pude hacer por esto y por lo otro. ¿Será verdad? Hojas de higuera. Ellos se cubrieron con hojas de higuera. En séptimo lugar, la voz de Dios los intimidó, huyeron y se escondieron. La voz de Dios al pecador lo intimida, lo atemoriza. Si nosotros tenemos confianza, no pasa nada. Pero a los que están en pecado, sí, le da miedo la voz de Dios. La voz de Dios los intimidó, huyeron y se escondieron. Génesis 3, versículo 8. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. ¿Te imaginas la escena? ¡Qué absurda! Dios, que sabe todo, que sabe dónde estaban, ellos se escondían de Dios detrás de los árboles. Y sin embargo Dios sabía dónde estaban. ¿Pero por qué? Por un sentido de culpabilidad. Así que la voz de Dios se hizo oír en el huerto. Qué hermoso habrá sido en el huerto del Edén, conversar con Dios cara a cara, tenerlo como amigo, como padre, dialogando todos los días, pasearse Dios en medio de ellos, donde había la perfección, no había pecado, no había maldad. Así que la voz de sus conciencias los hizo huir y esconderse. La segunda parte del versículo 8 dice, entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. La Biblia dice que todo aquel que hace lo malo, todo aquel que no anda bien, que hace lo malo, aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20. Eso es así. Si alguien huye de lo que sea, todo lo que tenga que ver con Dios, de iglesia, de culto, de Biblia, de oración, por eso algunos cuando le querés hablar de Dios ponen excusa, huyen, no tengo tiempo, no, más adelante, porque hay una conciencia culpable. En el fondo saben que están mal. En octavo lugar, la voz de Dios busca que el hombre se reconcilie con Él. La voz de Dios busca que el hombre se reconcilie con Él. La voz de Dios no es para condenación, es para reconciliación. Fíjate lo que dice Génesis 3:9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Otra versión le dijo, ¿dónde estás? Ahora la pregunta es, ¿sabría Dios dónde estaban? ¿En dónde andaban? ¿Y qué hicieron? ¿Sabía, sí o no? Perfectamente. Pero ¿por qué Dios le está hablando? Cuando alguno de nosotros tuvo un contratiempo en la pareja, con el esposo, la esposa, el hijo, y durmieron la noche espalda con espalda, no se hablaron, o con el hijo, y por ahí cuesta reanudar el diálogo, o no ocurren esas cosas, o soy muy fantasioso.
Y después uno se anima. Dice, hace una pregunta que parece tonta, ¿no es cierto? Pero no es por preguntar, es para reiniciar el diálogo. ¿Qué hizo Dios cuando Adán y Eva perdieron la comunión con Él? Le hizo una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde andás? ¿Qué estás haciendo? Dios sabía todo. Era para reiniciar el diálogo con el hombre que se había apartado. Dios sabía indudablemente que dónde estaba el hombre, pero buscaba para que él reconozca su falta y se reconcilie con Dios. Desde entonces el hombre huye de Dios poniendo excusas por sentirse culpable. Ahora tenés la explicación por qué normalmente toda la gente no se interesa en Dios. Porque hay una conciencia culpable. Y algunas veces te han dicho, yo tengo que arreglar algunas cosas y después me voy a acercar a Dios. Yo primero voy a corregir mi vida y después voy a ir a tu iglesia. Después voy a buscar a Cristo. Pero el hombre lejos de Dios no puede arreglar nada. El hombre le llama como está, en pecado, sucio, caído, desanimado. ¿Para qué? Para perdonarlo, para limpiarlo, para restaurarlo, para levantarlo. Pero el hombre pone excusa. Cuando mejore mi vida moral, mi vida espiritual, ahora cuando mejore mi relación con mi esposa, voy a ir a la iglesia. Y no va a mejorar nunca. Cuando te acercas a Dios como estás caído, desanimado, habiendo cometido muchos errores y decís, Señor, cometí muchas faltas, pero yo vengo para que me perdones y me ayudes a salir adelante. En ese momento, la mano amorosa, tierna y misericordiosa de Dios se posa sobre la persona, lo comienza a levantar, a limpiar, a restaurar, a perdonar. Y entonces, a partir de ese momento que recibimos a Cristo, dice la palabra, que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. A partir de ahí somos nuevos. Así que cuando le predicas a alguien y decís, voy a mejorar mi vida, no, querido. La iglesia es un gran sanatorio donde Dios es el médico principal y nosotros somos los enfermeros. Y Dios tiene su medicina. ¿Cuál es? Perdón, justificación, amor, paciencia, etcétera, etcétera. La Biblia dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nosotros tenemos que dar el primer paso, acercarnos a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Y en otra parte dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7. Alguien dirá, pero Dios no está en todas partes. Cuando dice que mientras pueda ser hallado, ¿por qué? Dios siempre está en todas partes y está cerca nuestro. Lo que pasa es que nosotros, si no respondemos a la invitación de Dios, nuestro corazón se comienza a tornar indiferente, apático. Dios te habla. Dios esta mañana te está diciendo, te amo, hijo. Estoy dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a limpiar tus pecados. Estoy dispuesto a dejar tu alma blanca como la nieve. Esa es la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Entonces, si vos no respondés a eso, tu corazoncito comienza a endurecerse, a tornarse indiferente. ¿La escuché otra vez? Y algo te toca. Pero si no respondes, si no aprovechás el amor misericordioso de Dios, nuestra conciencia se va endureciendo. Por eso dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, mientras tu conciencia todavía tiene sensibilidad. En noveno lugar, la voz de Dios produce miedo y hace esconder al pecador. La voz de Dios produce miedo al que está en pecado y hace que el pecador se esconda de Dios. Génesis 3:10. Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué dice ahora? Y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Así que la voz de Dios para el que está en falta le produce miedo. Para el que está bien, que su conciencia no le acusa, la voz de Dios es un placer, es un gozo. Ah, Señor, háblame a cada momento. Pero el que está en falta tiene miedo. Y le enseñaron de chico, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Entonces tienen en la mente una imagen de un Dios ogro, castigador, un Dios dictador.
Pero cuando empiezan a leer la Biblia, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente, es tardo para la ira. Tiene ira también, cuidado. Tiene todo tiene su límite. Pero hasta tanto te va a esperar, te va a hablar con dulzura, te va a llamar. Y en esta mañana te dice, si tenés algo en tu conciencia que te acusa, si venís a mí esta mañana te perdono. Si reconoces tu falta, no hace falta que lo confiese por altavoz. Vos en silencio me pedís perdón, yo te perdono. Y vas a volver a tu casa lleno de paz, lleno de esperanza. Vas a tener gozo a pesar de las dificultades. La voz de Dios es una voz dulce, pero para el que está en rebeldía es una voz mala, una voz amenazante. Eso le pasó a Adán y a Eva. Desde entonces el pecador huye de la voz de Dios, tiene miedo de encontrarse con Él, por eso rehúsa, como dijimos hoy, asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, se esconde de Dios poniendo excusas absurdas. Sin embargo, desde entonces Dios está buscando al pecador para perdonar sus pecados, para ofrecerle salvación, para tener comunión y finalmente para llevarlo por la eternidad al hogar celestial. Jesús, hablando de sí mismo y de su misión en la tierra, dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Toda la raza humana. Eso está en Lucas 19:10. Y como conclusión, decimos que cuando Israel estaba frente al monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel estaba frente al monte Sinaí, Dios le habló al pueblo por medio de Moisés y le dijo, quiero que escuche bien, si ahora ustedes prestan oído a mi voz, quiere decir que Dios les había estado hablando a través de Moisés, pero ahora dice, si ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y quiero terminar con la voz de Jesús, o lo que Él dice. Jesús dice a sus seguidores, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y todavía alguien dirá, pero ¿cómo? A mí no me habla Dios. Esta mañana te está hablando. Cuando vos entras en una sala de espera, no escuchás ninguna voz, no hay nada que te hable, no hay ninguna frase escrita, pero mirás en un cuadrito a alguna nenita que hace así. ¿Y qué te dice eso? ¿Te habla o no te habla? Te habla implícitamente sin palabras. Te dice aquí hay que hacer silencio. Así que Dios te está hablando esta mañana. Pero no te está hablando para condenarte, te está hablando para llamarte, para perdonarte, para levantarte, para animarte, para bendecirte, para salvarte, para que un día puedas compartir la eternidad con Él. ¡Gloria a Dios! Quiero terminar la frase. Escuchad lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús te conoce. Más que lo que te conoce tu marido, tu mujer. Te conozco. Y me siguen. No son oyentes solamente. Las ovejas de Jesús lo siguen. Lo siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No morirán nunca. Este cuerpito irá a un parque, a donde sea, pero mi ser interior, que es mi verdadero ser, cuando yo parta de este mundo me voy a estar con el Señor. El verdadero cristiano, el salvo, no muere nunca. Cambia de domicilio, deja este viejo envase descartable y se va a las mansiones del cielo a vivir con el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Escuchá lo que dice. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27, 28. Pastor, ¿y el diablo? Si le das oportunidad al diablo, puede hacer de la suya. Pero como vos le vas a escuchar la voz de tu buen pastor que se llama Jesús, estamos en camino al cielo. Y esta mañana Jesús te dice, ¿sos mi oveja? ¿Sos mi seguidor? Yo quiero que escuches mi voz cada día. Yo quiero bendecirte,
quiero fortalecerte, quiero renovarte. Y termina Jesús diciendo, al que a mí viene, no lo echo fuera. Así que Jesús está en medio nuestro, llamando al que quiera venir a decir, yo quiero seguirte o yo te quiero ser fiel.